nombre es Moisés Ayala. Y pues para empezar vamos a ver cuál es el contenido del curso, cuál es el bosquejo, perdón, cuáles son los bloques que vamos a ir viendo en este trimestre, ¿sí, no? Comenzaba el curso con la meta de aconsejar, pero creo que antes de esto vamos a hablar un poquito sobre bases de la conducta humana. Si bien este curso no está enfocado o fundamentado en la psicología para explicar todos los procesos de consejería y de conducta humana, creo que sí podemos rescatar algunas teorías psicológicas que nos van a ayudar a entender el porqué de la conducta de nosotros como seres humanos, ¿no? Que nos van a ayudar un poquito a explicar y a entender el por qué actuamos como actuamos, el por qué sentimos como sentimos. Entonces, esta primera sesión la vamos a dedicar a esta parte de bases de la conducta humana. La segunda, vamos a ver la meta de aconsejar, qué es aconsejar, cómo aconsejar o qué implica el consejo en el ministerio. También el punto 3 es cristianismo y psicología. Muchas veces creemos que el cristianismo, perdón, y la psicología están peleados y son como agua y aceite. Y en algún punto sí, ¿no? La psicología tiene algunas teorías, aspectos que no concuerdan con nuestra fe, pero también hay puntos en los que podemos unir, que podemos tomar aspectos de esta ciencia para nosotros ayudar a los demás. Entonces vamos a ver estas peculiaridades también. Hay un tema en qué necesitan las personas, qué es lo que necesitan las personas, en qué puedo yo ayudarlas, hasta dónde yo puedo ayudarlos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué yo voy a fungir como un consejero. También, ¿cuál es la estructura de la personalidad? Que vamos a retomar un poquito del tema 1 acá en la estructura de la personalidad, en bases de la conducta humana. ¿Cómo se producen los problemas? 1, ¿cómo se producen los problemas? 2, ¿qué es lo que procuramos cambiar? ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros cuando estamos aconsejando a alguien, cuando estamos en consejería? ¿Sí? Hasta dónde nosotros podemos intervenir en las situaciones de las personas, ¿no? Sin que implique que traiga un desajuste o un malestar a nosotros mismos, porque a veces queremos solucionar la vida de las otras personas, pero al tratar de hacer eso, pues nosotros cambiamos muchas cosas en nuestra dinámica de vida. Sí, también vamos a ver un modelo muy sencillo para aconsejar y el consejero en la comunidad cristiana. ¿Qué diferencia hay entre la consejería secular y el aconsejar dentro del núcleo de la fe, del cristianismo? ¿Vamos bien? ¿Cuál es el propósito del curso? Uciel, ¿me ayudas a leer este? Por favor. Propósito del curso. A ver. Este curso persigue adquirir buenas herramientas para complementar la consejería cristiana. La base es completamente bíblica y no contiene los conceptos de psicología secular que contradicen nuestras convicciones. Este curso persigue aclarar más en la mente del consejero la dinámica de un problema y saber apuntar a una solución bíblica. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, por lo tanto contamos con su dirección en cada problema. Sin la sabiduría del Espíritu Santo estamos perdidos. Muchos problemas de la vida parecieran complicados y sin una solución, pero a la luz de la palabra se hacen claros y solucionables. Sí, entonces básicamente con este curso, gracias Social, vamos a procurar adquirir esas herramientas para complementar o para nosotros comenzar en la consejería cristiana, ¿no? El que llevemos este curso, es importante que sepamos esto, el que llevemos este curso
no implica que nosotros ya somos unos profesionales de la consejería o que nos consideremos terapeutas, ¿no? Hay mucho más camino, pero esta materia es un inicio a esta, que nos va a dar las bases para la consejería cristiana. Y como dice aquí, la base va a ser completamente bíblica, aunque sí vamos a ver algunos aspectos de psicología, no aquellos que puedan contradecir nuestra fe, pero sí estos que nos van a ayudar de los que podemos echar mano, pues, perdón, en consejería. Los objetivos de la clase tenemos tres. Uno es entender la dinámica del problema humano a la luz de la palabra, no tanto a la luz de lo social o de lo psicológico, de lo orgánico o biológico, sino a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las situaciones o los problemas de aquí en el mundo? Segundo, aprender a llevar a la persona que está siendo aconsejada a ver la solución de su problema de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos otra vez la base bíblica en nuestra tarea de aconsejar. Tres, motivar a los estudiantes a desarrollar el ministerio de la consejería en su iglesia. Que ustedes puedan desarrollar, si no existe este ministerio en su iglesia, que ustedes pudieran a lo mejor comenzarlo, ¿no? ¿Cuáles son los métodos educacionales? Esta clase es de tipo de seminario, es decir, que va a haber presentaciones donde yo voy a ser el moderador y se va a ocupar también la participación de todos ustedes. Es importante que tomen notas de clase, la oración, la lectura bíblica, perdón, y el compartir las ideas. Entonces, en cualquier momento que yo esté hablando, ustedes pueden levantar la mano. Hay una opción aquí para levantar la mano y hacer la pregunta o comentario que ustedes quieran hacer. ¿Cuáles son los requisitos que se nos piden para la clase? Estudiar el material de la clase. No es culpa porque no se los he enviado, pero ya se los envío. Leer el libro asignado del curso, participar en la clase y tomar el examen final. Solo vamos a tener un examen. ¿Cuál es la evaluación y calificación que vamos a tener? El que ustedes estudien el material de clase va a ser el 10%, que lean todo el libro del curso el 30%, asistencia y participación 30% y el examen final es el 30% también, por si lo quieren anotar ahí y al final no haya dudas al respecto. Okay. ¿Dudas, comentarios, Levi? Nada más para preguntar o aclarar desde el principio, algunos no están aquí, creo que en vivo nada más está Uciel. Ahorita se van a agregar otros que avisaron que llegan tarde, pero hay algunos que van a estudiar la clase precisamente esta a su tiempo, pues por eso las grabamos. ¿Cómo manejarías para que ellos sepan ese 10% o 30%, no me acuerdo cuánto es de asistencia con ellos? Sí. 30, asistencia y participación. Asistencia y participación. Yo creo que se lo sumaríamos. ¿Vas a dejar tareas, supongo? Sí, yo creo aquí en asistencia y participación vamos a agregar también los trabajos entregables, ¿sí? Ok. Entonces a ellos les contaría que entreguen esos trabajos con la calidad del trabajo. ¿Sí? Sí. Entonces vamos como les dije, vamos a comenzar con procurando entender las bases del comportamiento humano, porque el ser humano se comporta como lo hace, porque siente como siente, cuáles son esos procesos que se dan. Y tenemos aquí un modelo que nos ayuda a entender esto. Esto es un modelo psicológico. Si bien dijimos ahorita que no tenemos una base 100% psicológica, no vamos a retomar esos supuestos psicológicos que puedan ir en contra de nuestra fe, pero hay algunos que sí podemos retomar y que nos van a ayudar a explicar y a entender más esta parte de la conducta humana. ¿Ok? Y entonces este es el modelo de pan de muerto que se le conoce aquí en Latinoamérica. Creo que es un modelo francés que se llama Hot Cross Bun, por este panecito que está aquí. Este es el panecito francés que tiene la cruz, y aquí en México pues tenemos el pan de muerto y le pusieron el modelo de pan de muerto.
¿Sí? Ok, entonces este modelo nos dice que de determinada situación que va a englobar tanto pensamientos, conductas, síntomas físicos y emociones, se van a detonar estos aspectos que acabo de mencionar, que son los pensamientos, de ahí vienen las emociones, de las emociones se van a detonar los síntomas físicos y de ahí una conducta. Nosotros vamos a actuar con base a esa situación. ¿Sí? Entonces, pero si vemos aquí las flechitas son bidireccionales y apuntan a las cuatro partes. ¿Sí? Eso quiere decir que de las emociones nosotros nos podemos pasar otra vez a sentimientos, que una emoción puede detonar un sentimiento otra vez, o que una conducta, ¿sí? Puede detonar otra vez un pensamiento. Son bidireccionales, pueden estar pasando cíclicamente, ¿sí? Si hay dudas, levanten la mano, recuerden, o abran su micrófono. Entonces, más o menos es así como se explica la conducta humana, ¿no? Tenemos una situación, puede ser una situación positiva o puede ser una situación negativa, de la cual lo primero que vamos a pasar nosotros es a tener pensamientos, ¿sí? De esos pensamientos viene una emoción, vamos a sentir algo, vamos a experimentar algo. Derivada de esa emoción vienen los síntomas físicos. Por ejemplo, si a mí me da vergüenza, me voy a sonrojar, ¿sí? O si me empiezo a sentir nervioso, ¿sí? Ansioso, voy a empezar a tener malestar estomacal. Entonces, con base en estos síntomas físicos, vamos a determinar una conducta, que ahorita vamos a ver que puede ser una conducta adaptativa o una conducta desadaptativa. Ahora, ¿por qué? Si vemos aquí, las emociones están en este círculo rojo, es porque las emociones es con lo más complicado con lo que nosotros nos vamos a enfrentar al momento de aconsejar. Y entonces y es en lo que nos vamos a enfocar más ahorita en esta sesión. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos a empezar con los tipos de emociones. ¿Alguno de ustedes vio la película de Intensamente? Sí, La caricatura. Sí, sí la vieron. sí. ¿Recuerdan cuáles eran las emociones que tenía la película? Es una muy buena película para entender los procesos cognitivos. Tristeza, alegría. Eran 4 básicas, creo. Ah, Era tristeza, alegría, enojo o ira, no sé. mira, No me acuerdo el otro. el miedo también. Miedo. Entonces hay como una discusión todavía entre cuáles o cuántas emociones básicas tenemos. Regularmente se manejan 5. Uciel, perdón, ahorita ya nos mencionó. Como emociones básicas tenemos el enojo, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa, que básicamente nosotros nacemos con ellas, ¿sí? O las desarrollamos en muy corto tiempo. Por ejemplo, le vi ahorita con Aurora, yo creo que puede ver ella que ella se enoja, ¿sí? Cuando le da hambre, la situación que detona este sentimiento, esta emoción, perdón, es el hambre. Entonces Aurora se va a enojar si siente hambre. Ajá. Puede sentir miedo también. Por ejemplo, ayer que la vacunaron y la hicieron sufrir tantito con unos piquetes en el pie, pudo haber sentido miedo ya. La alegría todavía no estoy seguro si ya la desarrollan en el primer mes de fuera de la panza de la mamá. Ya se siente triste también, puede llorar por tristeza. Y puede sorprenderse también. Si tú la avientas para arriba, se va a sorprender. Entonces ya son emociones con las que nacemos o desarrollamos al corto tiempo de nuestra vida. También está el asco o la repulsión, que todavía se está estudiando y hay, por ejemplo, Yuri, si hubiera estado aquí, nos hubiera ayudado a validar esto que estoy diciendo, pero hay un estudio muy padre que se hizo con niños para decir que ya pueden sentir ellos asco o repulsión
pocos meses de haber nacido, y se hizo esto con vegetales verdes. Si han escuchado, los niños recién nacidos, creo que hasta el año o los 8 meses, no se les puede dar comida sólida y específicamente tampoco vegetales verdes. ¿Por qué? Porque los vegetales verdes para esta edad madurativa de los niños tienen cierto grado de toxicidad. Sí, son tóxicos para ellos, entonces Levi no le vayan a dar vegetales a la Aurora todavía. Entonces, si tú le das a un bebé cualquier tipo de vegetal verde, el estudio dice que el niño va a sentir asco o repulsión y te lo va a expulsar. ¿Por qué? Porque su organismo reconoce que hay toxicidad en esos vegetales. ¿Sí? Entonces, es una emoción que también pueden sentir o experimentar. Podemos sentir o experimentar los seres humanos a muy corta edad. Y el desprecio, también hay estudios que están o que proponen más bien que el ser humano también puede sentir desprecio a muy corta edad, a días de nacido, a meses de nacido. No desprecio hacia una persona, pero sí desprecio a ciertos olores, a ciertas texturas. A lo mejor no me gusta una cobija como está media roñosita, entonces siento desprecio hacia ella, hacia ese tipo de situaciones, no específicamente hacia una persona. Entonces, de ahí, estas son las emociones básicas que tenemos, ¿sí? Que todos las hemos experimentado: enojo, miedo, alegría, tristeza, sorpresa, asco, repulsión y el desprecio. También tenemos las emociones complejas, que estas las desarrollamos o las aprendemos más adelante en nuestra vida, como es el amor, como es el odio. Por ejemplo, retomamos otra vez a Aurora. Ahorita Aurora no puede decir, ay, odio mucho a tal persona o me cae mal tal persona. Sí, no, esto es algo que nosotros aprendemos y desarrollamos conforme vamos avanzando en nuestra vida. También la envidia, un bebé no puede decir, ay, me da envidia el biberón del otro niño que está más lleno. ¿Sí? No existe todavía la envidia en ellos. Están los celos, la vergüenza. Tampoco, retomamos otra vez a los bebés. Un bebé no le da vergüenza hacerse popó en el pañal o que su mamá, su papá lo tengan que cambiar. ¿Sí? No hay vergüenza en ellos. Está la culpa. No siente culpa por dormir tanto o por comer tanto. Y el resentimiento. Estas son emociones más complejas que, les repito, nosotros vamos aprendiendo o vamos desarrollando conforme vamos avanzando en nuestras etapas de vida madurativas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son? Bueno, nos regresamos tantito acá. Y pareciera ser que las emociones complejas son las más difíciles de lidiar, son las más difíciles con las que nosotros nos vamos a enfrentar. Pero en la práctica, hablando de mí, en la práctica clínica, nos hemos dado cuenta que no, que en las emociones básicas, que con lo básico es con lo que más el ser humano tiende a tener problemas. ¿Sí? Como está la tristeza, de aquí podemos derivar la depresión, y está el miedo, las fobias, el desprecio, la falta a veces que tenemos el ser humano para perdonar o para aceptar a los demás. Entonces, las emociones básicas regularmente son más difíciles de trabajar, son más complicadas de trabajar que las complejas. Entonces, ¿sí está quedando más o menos claro? ¿Sí? Sí. Sí, no los estoy confundiendo. No. Ok, entonces, ¿cuáles son las No. preguntas, comentarios? ¿No? No, todo bien. Ok. Sí, parece clase de psicología, ¿no? Ya la siguiente vamos a entrar más a lo que es consejería, pero sí creo que es importante que conozcamos las bases de nuestras emociones y de nuestro comportamiento. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las emociones? Tenemos 5 principales, ¿sí? El comunicar a otros lo que sentimos. Para eso nos van a ayudar las emociones, para expresarnos.
También para influir en el estado emocional de otros. Nuestras emociones pueden influir en cómo las otras personas se sienten, cómo las otras personas también actúan. También para motivarnos o prepararnos para actuar. Aquí es una función muy importante. ¿Por qué? Porque si somos muy reduccionistas y muy prácticos, lo que nos mantiene vivos son nuestras emociones hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Y podríamos decir el miedo es una emoción negativa, ¿no? Que no deberíamos sentir, pero si recuerdan la película de Intensamente, no, el miedo es una emoción que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si en algún momento estamos en una situación en la que nuestra vida está en peligro, esta emoción, el miedo, nos va a ayudar a prepararnos para actuar. Si yo siento miedo, si siento que no la voy a hacer en esta situación, pues el miedo me va a llevar a alejarme, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar a preservar la vida, ¿sí? También para motivarnos, identificar nuestras propias percepciones y la autovalidación de estoy sintiendo esto, me está haciendo bien, o estoy sintiendo aquello y me está haciendo mal. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo evaluamos que una emoción que estamos experimentando es adaptativa o es desadaptativa? Aquí nos referimos a saludable o no saludable, ¿sí? El que nosotros podamos decir, estoy experimentando tal emoción o tal sentimiento o tal condición, ¿es saludable o es no saludable para mí? ¿Me ayuda o no me ayuda? Sí, nos tenemos que enfocar en 3 condiciones, que va a ser la frecuencia, la duración y la intensidad, ¿sí? Primero, ¿qué tan frecuente estoy experimentando esta emoción? ¿Sí? ¿Cuánto dura esa emoción? ¿Sí? Ahorita vamos a ver la diferencia entre emoción, sentimiento. ¿Sí? ¿Cuánto dura esto que estoy sintiendo y qué tan intenso es? ¿Sí? Y esto va a ir acorde a la situación que está generando esta emoción. Esta evaluación va a ir acorde a esta situación que veíamos acá. Por ejemplo, si experimentamos la muerte de un ser querido, va a ser muy común y muy normal que nosotros sintamos qué tipo de sentimientos. Tristeza. Tristeza, ¿qué más? ¿O qué tipo de conductas? ¿Qué tipo de síntomas físicos? Llanto. Sí, estos pensamientos recurrentes de recordar a la persona o son muy comunes también recordar lo que no hicimos con la persona, que sentimos que le debemos, que se nos fue y ya no podemos dárselo, ¿sí? Entonces, la evaluación en esta situación de duelo, no podemos decir es que ya tiene un mes así llorando, porque la verdad es que va a ser normal que llore una persona durante todo un mes cuando pierde a una persona que es cercano a ella. Entonces, pero vámonos a otra situación. Por ejemplo, que sin ningún motivo la persona está experimentando otra vez tristeza, está experimentando llanto, está experimentando ansiedad, pero no hay una situación, no tenemos este círculo naranja que vemos aquí que nos pueda explicar esa situación. Entonces ahí ya vamos a hablar de una evaluación desadaptativa. Podemos decir que es una emoción o pues una emoción no saludable que no está ayudando. Ahora, esta evaluación tenemos que también
ver que favorezca para preservar nuestra vida o la de alguien más, ¿sí? Que también nos ayude a preservar la salud, que esta emoción esté ayudando a preservar nuestra salud, ya sea física, psicológica o social. También que evite el sufrimiento, tanto mío como el del otro. Quiere decir que no me quiera hacer sufrir a mí mismo, pero que tampoco quiera hacer sufrir a otra persona. Aquí en preservar la vida también, que no quiera hacerme daño a mí mismo, pero también evaluar que yo no quiera hacerle daño a alguien más. Que me ayude esta emoción, este sentimiento que estoy viviendo, a resolver el problema y que nos ayude a lograr las metas y objetivos que tengamos como persona. Ahí nosotros vamos a evaluar si esta situación que estamos viviendo es positiva, vamos a decirlo, o negativa, o saludable o no saludable. Entonces, cuando nosotros estamos en consejería, son puntos que debemos de tener en cuenta. Recuerden siempre frecuencia, duración e intensidad. ¿Desde cuándo estás sintiendo esto? ¿Qué tan frecuente es esta situación que estás pasando? ¿Sí? Y cuando se da, ¿qué tanto dura? ¿Qué tanto tú experimentas este llanto, este sentimiento de tristeza? Ajá. ¿Y qué tan intenso lo pudieras calificar? Algo que hacemos en psicología, cuando la persona no puede explicar el qué tan intenso, así que no te puedo decir qué tan intenso es. Ok, del 1 al 10, donde 0 es nada y 10 es mucho, dime dónde situarías tú esto que estás sintiendo en intensidad. ¿Sí? Y recordemos mucho esto, que esta evaluación va a tener como referencia la situación que está generando esos sentimientos, la situación que está generando esas emociones. Tenemos que tener siempre muy en cuenta en eso, porque hay situaciones que ameritan que la persona esté viviendo estas situaciones, y también hay situaciones que no propician el que la persona esté viviendo las emociones. Entonces ya ahí tenemos que escarbar un poquito más para encontrar el motivo o el detonante de esas emociones, de esos sentimientos. ¿Preguntas, comentarios hasta ahorita? Bienvenida, Yuri. Hola, tarde pero segura. Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí va quedando más o menos claro? Ok, entonces, yo creo, tip que podemos tener aquí, cuando vamos a dar consejería, hay que investigar sobre frecuencia, duración, intensidad del problema y la situación que genera esta situación. Okay, hay que preguntar al respecto para nosotros hacer una evaluación si es una situación adaptativa o si es una situación desadaptativa. ¿Ok? Y recuerdan también o anoten, porque esto no viene en el libro que les voy a pasar, que esa situación ayude a preservar la vida misma y la de la externas, que yo me procure, que no me quiera hacer daño yo, ni quiera hacerle daño a otras personas. Y esto aplica para también las otras, preservar mi salud y los de los demás, evitar mi sufrimiento y el de los demás, que me ayude a resolver el problema y también que me ayude a lograr mis metas y objetivos personales. Ok, entonces vamos a ver aquí otro modelo de psicología que nos ayuda a describir las emociones. Es un poquito parecido al que vimos ahorita, a pero este está un poquito más extenso, ¿sí? Entonces tenemos otra vez el evento detonante, ¿sí? Tenemos la situación, de ahí va a haber una interpretación del sujeto, de la persona, referente a este evento, ¿sí? Puede ser una interpretación positiva o puede ser una interpretación negativa. ¿Qué va a pasar después de que haya esta interpretación? Va a haber cambios en el cerebro, que son neuroquímicos. Derivado a esto va a haber cambios en el cuerpo, en el rostro, en el cuerpo, como señales nerviosas, vasos sanguíneos que por ejemplo, si te da vergüenza, te vas a sonrojar, si te da como nerviosismo, vas a empezar a palpitar más fuerte, ¿sí?
Entonces vamos a empezar a experimentar esto, ¿sí? Nos vamos acá, va a haber un lenguaje corporal con base a estos cambios neuroquímicos y cambios en el cuerpo que vamos a tener, nosotros vamos a expresar con nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestra postura facial, el tono de piel, como decíamos ahorita, y de ahí viene la expresión con palabras, ¿sí? Nosotros vamos a describir qué es lo que estamos sintiendo y vamos a nombrar la emoción. ¿Sí? Y nos vamos acá al evento detonante 2, que es la manera en que nosotros vamos a actuar ante esa situación. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como funcionan las emociones, cómo nosotros vamos a comenzar a experimentar las emociones. Todo va a comenzar con una situación y la interpretación que nosotros le demos a esa situación. Por eso es tan importante en las escuelas que ya se está implementando más la educación en emociones, el aprender a gestionar nuestras emociones. Ahora, regularmente solemos confundir el qué es una emoción, el qué es un sentimiento y qué es un estado de ánimo. Aquí voy a ocupar qué opinen ustedes. Y me puedan decir qué es una emoción, qué es un sentimiento y qué es un estado de ánimo. ¿Quién me ayuda? Pues no sé, a lo mejor la emoción es más como en el momento, ¿no? Algo que te llega, pero a los pocos minutos se va. Es nada más como la emoción, ¿no? Ajá. El sentimiento a lo mejor es como que más, que perdura más tiempo, creo Ajá. yo. Ajá. Como que ahí lo traes, ¿no? La amargura, el resentimiento, Exacto. no sé, por decir ejemplo, ¿no? Ajá. Puede estar mal. El estado de ánimo, pues cómo te levantas, ¿no? No sé, contento, enojado, Ajá. triste, no sé, también depende hormonalmente cómo andes, Ajá, sí. trastorno del estado de ánimo, pues ya ahí sí yo creo que ya estamos hablando de, pues de niveles más diferentes, ¿no? O sea, yo creo ya una depresión o no sé, algo así. Sí. Ok, me dice que ya nos quedan 10 minutos nada más. Bueno, sí, Yuri lo explicó muy bien, ¿sí? La emoción, si nos vamos otra vez al cuadrito, a este modelo para describir las emociones, la emoción, recordemos, va a venir de la interpretación que nosotros le vamos a dar a un evento. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a inventar un ejemplo. Va una persona con nosotros a consejería. Nosotros abrimos nuestro departamento de consejería en la iglesia, comenzamos con este ministerio, y va un hermanito, una hermanita, que tiene una situación, vamos a decir, con su hermana, ¿sí? Que se peleó con su hermana. Entonces, hay que identificar nosotros si lo que está pasando allí es una emoción, si viene del pleito ahorita mismo y dijo, ahorita mismo me voy a consejería a que me bajen los humos, si ya es un sentimiento o si ya es un estado de ánimo. Veíamos acá cómo lo vamos a evaluar. Ajá. La frecuencia, duración e intensidad. Okay, entonces Yuri lo explicó ahorita muy bien. La emoción va a ser lo que nosotros sentimos en el momento, ¿sí? Al momento de nosotros interpretar este evento detonante. La interpretación que le demos positiva o negativa. Vamos a sentir esa emoción. Nosotros decidimos, con base en nuestras herramientas que tengamos, decidimos si esta emoción pasa a ser un sentimiento, ¿sí? Que la emoción puede durar, no sé, hasta 7, 8 segundos, ¿sí? La alegría, el enojo, el pico máximo, ¿no? De la emoción. Es como comienza la emoción, el pico máximo y empieza a bajar. Sí, dura más, pero el pico máximo se da en 7, 8 segundos. Ok, entonces, de ahí viene el sentimiento. Nosotros
Y aquí es importante saber, nosotros decidimos si le vamos a dar rienda suelta a esta emoción para que se convierta en un sentimiento. De que me peleé con mi hermano, tuve esta situación y yo empiezo, ahora sí, entra esta parte cognitiva de que le empiezo a dar rienda suelta a mis pensamientos y me hizo esto cuando teníamos 16 años y me hizo, entonces empieza a convertir un sentimiento, que Yuri hablaba ahorita de resentimiento, de enojo, la emoción sería enojo, pero cuando pasa acá ya empezaría a ser como una furia, ¿sí? Le damos más rienda suelta y esa emoción empieza a crecer y se convierte en un sentimiento, que el sentimiento puede estar presente pues mucho más tiempo. Ajá. Del sentimiento nosotros nos vamos a pasar a un estado de ánimo. Si nosotros seguimos dándole rienda suelta, soltándole hilo a ese sentimiento, le soltamos hilo cuando era emoción, se hizo sentimiento, le seguimos soltando hilo y se convierte en un estado de ánimo, ¿sí? Un estado de ánimo que retomando otra vez este ejemplo, que me vaya a impedir tener una relación sana con mi hermano. ¿Por qué? Porque yo no supe o no pude, no tenía las herramientas para detectar cuando esta emoción y hacer una reestructuración cognitiva de lo que estaba pasando y decir, ¿sabes qué? No, aquí se corta esto. O sea, voy a hablar con la persona y vamos a solucionar el problema, ¿no? Dejamos que pase y se convierta en un estado de ánimo y aquí comienzan más agrava el problema. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a vivir de esa manera, comenzamos a vivir con la amargura, comenzamos a vivir con la tristeza, con todo esto que comenzamos a acarrear o darle rienda suelta, hilo suelto, y puede convertirse en un trastorno del estado de ánimo, o como decía Yuri, ahorita esto ya sería una depresión, ¿sí? Un trastorno de ansiedad, ¿ok? Entonces, que sí queda más o menos claro en la diferencia entre una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo. Sí, yo recuerdo esta frase, vamos a retomar a Misa algunas veces aquí en esta clase. Cuando yo vivía en Las Cruces, vivía con Yuri y Misa. Los voy a balconear aquí, Yuri. Sí, vivía con Yuri y Misa, y una vez Misa y yo fuimos por David a su clase de karate. Recogimos a David y ya veníamos camino a casa, y Misa le venía diciendo, David es hijo de Misa, y Misa le venía diciendo a David, cuando lleguemos a la casa vas a subir a tu cuarto y vas a recoger, porque ya vi que hay cosas ahí desordenadas. Entonces David se molesta y dice, no, pues es que ya hice karate y va. Y dice, es que yo siento que tú no me quieres. Le dice a Misa, sí, le dice, yo siento que no me quieres porque me estás diciendo que limpie mi cuarto, que dejé desorden en mi cuarto. Y Misa, bien calmado, le dice a David, el que tú sientas algo no convierte a ese sentimiento en una realidad. El que tú sientas que yo no te quiero no quiere decir que realmente yo no te quiera. Entonces, eso es algo que de verdad nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, no tienen idea, cuando nosotros estamos en este proceso de consejería. Porque muchas personas creemos que tenemos este poder de que nuestros sentimientos se conviertan en realidad, de que yo siento que no le caigo bien al hermanito, por eso voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Sí? De que yo siento esto, entonces por eso voy a dejar de hacer tal cosa. Entonces ahí es cuando nosotros actuamos con base en nuestros sentimientos. ¿Sí? Entonces hay que ubicar bien y hacerle entender a la persona que esta corriente idealista del siglo muy pasado por allá, que decía que nosotros podíamos crear las cosas, que si yo lo pensaba, la cosa era. ¿Sí? No, eso ya quedó descartado hace muchísimo tiempo. No, nosotros no tenemos ese poder creador.
Si el que yo sienta algo no le da el poder de ser real. ¿Sí? ¿Sí queda más o menos claro? Sí. Y sí queda también más o menos claro la diferencia entre una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo y un trastorno del estado de ánimo. Más o menos. ¿No tienen alguna duda, comentario? Ok. Entonces Yo vamos. creo que, por ejemplo, en el estado de ánimo, muchas Ah, veces hasta nosotros lo podemos identificar por qué me levanté a lo mejor triste o ah, enojada. sí. Entonces, a lo mejor ahí puede ser como una bandera roja, tanto para nosotros Ah, como para enseñarlos a otros. Oye, si me estoy exacto. levantando, o sea, que te digan, "Ay, es que me estoy levantando como que deprimida, Ajá. como enojada", entonces poderles ayudar, ¿no? Bueno, esto es porque algo está pasando, ¿qué está Exacto. pasando? Y como que ya empezar de ahí, como tú dices, a jalar hilo y pues a rascarle ahora sí que a la raíz del problema, ¿no? A lo mejor Exacto. te vas al sentimiento y luego a la emoción, no sé. Ajá. Son como, en psicología le llamamos estos anclamientos que hacemos, como dices Yuri, a veces no sabemos el porqué de las cosas, pero para eso estamos nosotros en la consejería, para ir siguiendo este hilito y decir, ¿sabes qué? Estás anclado en este sentimiento o estás anclado en esta emoción, que regularmente van a ser sentimientos, ¿no? Porque el del sentimiento, de la emoción, perdón, nos vamos a pasar al sentimiento. Entonces, es guiar a la persona, ayudarla a darse cuenta de ese sentimiento que está anclado y que lo tiene atado a ese estado de ánimo. ¿Sí? Gracias, Yuri. Ok, vamos a seguir. Ok, esta sesión ya se me va a acabar. Entonces, volvemos a entrar en 5 minutos a la sesión. Ok, entonces vamos a seguir y vamos a hablar sobre bienestar, sobre el bienestar, que es, creo yo, engloba el objetivo principal de, de lo que es tanto la terapia como la consejería, ¿sí? Hay mucha discusión entre... ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, hay mucha discusión entre lo que es terapia y qué es consejería, pero yo creo, sí soy de la idea que van muy de la mano. No es lo mismo, no somos terapeutas, no vamos a convertirnos en terapeutas con llevar nada más esta clase, pero sí nos va a dar la base, ¿no? Entonces, el bienestar es uno de los principales o el principal objetivo, yo creo, del por qué dar consejería. Podemos hablar de bienestar también como equilibrio, el traer equilibrio a la vida de las personas. Y el estudio, vamos a ver un poquito de historia del bienestar, de cómo se estudiaba antes el bienestar y cómo ha ido evolucionando y qué otras características se le han ido agregando al estudio del bienestar, que hasta este punto, en este momento, ya podemos decir agregar la esfera espiritual. ¿Sí? Hay estudios que ya demuestran que la espiritualidad aporta al bienestar de las personas, al equilibrio de las personas. Entonces, primero tenemos el modelo biomédico, viejísimo, ¿sí? Que decía la persona está bien, tiene salud, tiene equilibrio, sí tiene salud biológica, ¿sí? Si no padece ninguna enfermedad, tiene salud, ¿sí? De ahí viene la revolución industrial, recordamos poquito a la prepa o a la uni, que vimos a Marx, a Durkheim, a Weber, la revolución industrial y estos procesos migratorios que se derivan de la revolución industrial, que llevan a las personas de comunidades rurales a la urbanidad, ¿sí? Y que ellos tenían su vida hecha en la comunidad rural, la unión rural, toda la dinámica de vida, y que cambia completamente cuando ellos tienen que migrar a la urbanidad para comenzar a trabajar, para traer este alimento a sus mesas. Entonces, vemos que la calidad de vida empieza a asociarse ya no solo, o
se quita de la mesa el modelo biomédico de decir la persona está bien, la persona está saludable, tiene bienestar si tiene salud biológica. Ahora dicen, no, la persona tiene salud, tiene bienestar si tiene esto, el factor económico. Si está trabajando y puede proveer para los suyos, tiene bienestar. Entonces vemos a estos teóricos que son Marx, Durkheim y Weber. Específicamente Durkheim empieza a estudiar lo que es el suicidio. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, cuando se comienza la revolución industrial, el suicidio se empieza a dar o empieza a prevalecer en la población adulta, específicamente en la población trabajadora. Entonces, las personas empiezan a matar. Entonces, se empiezan a cuestionar si de verdad tienen bienestar y están trabajando, están en la etapa top de su vida, donde ya están trabajando, tienen recurso económico, ¿por qué se están suicidando? ¿Sí? Entonces así es como comienzan los estudios de calidad de vida. Se empiezan a preguntar qué otros factores influyen para que la persona, para que nosotros tengamos bienestar, para que estemos bien, para que tengamos equilibrio en nuestras vidas. Y surge el modelo biopsicosocial, que es el que prevalece hasta ahorita, el que utilizamos. Vamos a... Yo soy muy malo con esto, pero... Vamos a ignorar el espiritual hasta ahorita, porque, y este modelo es propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que dice que debe de haber un equilibrio para que la persona tenga salud o tenga bienestar, debe de tener un equilibrio en sus esferas biológicas, psicológicas y social. Aquí se me fue una letra. Sí, debe de haber un equilibrio biopsicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad. Sí, ahora hay muchos estudios que ahorita vamos a revisar algunos de ellos que agregan la esfera espiritual como un aspecto que abona a que la persona tenga salud y tenga bienestar. Sí, preguntas, comentarios hasta ahorita. Entonces, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, el bienestar dejó de verse solo como algo biológico, de que no tienes diabetes, no tienes hipertensión, no tienes una enfermedad orgánica, tienes salud, bienestar. No, ya no vimos eso, sino que o lo social, económico, tienes trabajo, tienes ya con qué proveer para ti y los tuyos, tienes bienestar. No, ahora se le agregó lo psicológico también, sino que tienes que tener un equilibrio en tus emociones, salud emocional y también la espiritualidad, que es una variable que se ha seguido estudiando como les decía ahorita, un precursor del bienestar o la salud. ¿Vamos bien? Y hay algunos mecanismos que se han asociado a la religión y a la espiritualidad como potenciadores de la salud, que nos han ayudado a poder decir si la persona tiene prácticas religiosas o es una persona con prácticas espirituales. Es muy probable que tenga más herramientas para hacerle frente a situaciones adversas. Sí, y esto es algo que ya la ciencia ha comenzado a decir. Y lo primero son los mecanismos conductuales, que van a ser aquellos a través de los cuales la religiosidad o la espiritualidad puede proteger contra una enfermedad en forma indirecta por medio de la asociación con distintos estilos de vida saludables. Por ejemplo, vemos a nuestros hermanos los que no comen puerco y comen muchas verduras, ¿cómo se llaman? Adventistas, ¿no? Y Sí. nuestras prácticas también cristianas, de abstenernos de alcohol, de drogas, de tabaco, que nos ayudan a protegernos de enfermedades. Es algo que ya se empieza a reconocer. Aquí se incluyen diferentes tipos de dietas y consejos para evitar el uso del tabaco, de las drogas o sustancias de tipo adictivas. Además
de la participación en un grupo religioso o en una organización organizada puede ser asociada también a la obtención de un mayor y mejor información sobre el cuidado de la salud y respuestas a situaciones de crisis agudas. Por ejemplo, también lo que está haciendo Global ahora en sus últimos viajes misioneros, donde Yuri imparte estas clases de nutrición donde retoma también el aspecto espiritual en ellas, ¿no? No solo el cuidarte tu cuerpo porque sí, sino porque la Biblia nos insta a hacerlo, ¿sí? Hay teólogos que han señalado que las tradiciones religiosas y espirituales poseen en general creencias sobre el mantenimiento de la salud, del cuerpo, la mente y el alma. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta ahorita? ¿Pregunta? Entonces, esto se me hace muy padre, ya que la ciencia, la sociología, la psicología comunitaria empiece a decir y a retomar este aspecto de la espiritualidad o la práctica religiosa como un protector para la salud o un aspecto que va a abonar a la salud de las personas, a que las personas tengan más herramientas para hacer frente a situaciones adversas de la vida. También están los mecanismos sociales. Aquí hay muchos grupos religiosos y espirituales que suelen proveer apoyo y sostén a sus miembros. Hay organizaciones que ayudan a las personas, ¿no? Que como en comunidad proveen despensas a las personas, proveen estas pláticas que empoderan o liberan a las personas. Entonces, la pertenencia a un grupo religioso es uno de los principales lazos sociales después de los familiares y de otros grupos sociales. ¿Sí? Esto es algo que se ha identificado, que la cercanía que se tiene con la familia es muy similar a la que las personas refieren a su grupo religioso al que ellos están adscritos. Lo refieren como una parte de apoyo social donde ellos pueden recibir apoyo social, no solamente económico, de despensa o educacional, sino apoyo, se me va la palabra, moral, vamos a decirlo. Afectivo puede ser también, ¿no? Exacto, afectivo, apoyo moral en situaciones donde a lo mejor no necesitas que te den una despensa o que te den, que te ayuden a pagar un recibo, sino que necesitas que te escuchen, ¿sí? Y que te aconsejen, ¿sí? Esto entra dentro de los mecanismos protectores sociales. Y el apoyo puede ser instrumental, perdón, emocional y puede establecerse a través de redes sociales a pequeña y gran escala. Por ejemplo, yo vi, no recuerdo la iglesia, que tiene este departamento de consejería ya muy desarrollado, muy amplio. Creo que es la iglesia de Dante. Tienen un departamento de consejería de psicología donde hay grupos, grupos de ayuda específicamente para mujeres que fueron abusadas sexualmente o para hombres que tienen algún tipo de problema específico, ¿no? Así. Y también recuerdan Hack for the World que hacían estas mesas y eran grupos específicos de trabajadores, o sea, que tuvieran su propio negocio, otro que era de mujeres nada más, otro de mamás, otro de jóvenes, así. Sí, entonces, este apoyo que se da o que se percibe dentro de la espiritualidad sí, de la espiritualidad puede ser, como decimos, a pequeña escala o a gran escala. Y punto C, los mecanismos psicológicos que antes eran como, pues no, religión y psicología nunca van a ir juntas. No, en psicología no estudiamos mecanismos religiosos o espiritualidad porque no es algo científico. Ahora ya sí hay más apertura a hacerlo. En este aspecto vemos que los grupos religiosos ofrecen una compleja estructura de creencias sobre Dios, también las relaciones humanas, lo que es la vida y la muerte, la ética, etc. Hay estudios que se han realizado en Estados Unidos y Europa son más pioneros en estos estudios sobre espiritualidad y religiosismo, que han demostrado que las participaciones en servicios religiosos
en las plegarias, en las lecturas de la Biblia, son prácticas religiosas que buscan principalmente el fortalecimiento de los sistemas de creencias religiosas, ya que los individuos que refirieron tener mayor fe religiosa expresaron haber sentido más satisfechos y felicidad con la vida. Entonces podemos podemos decir que existe una asociación entre espiritualidad, ¿sí? Entre estas actividades que regularmente hacemos en la iglesia, como es el orar, el leer la Biblia, el reunirnos en la iglesia, con una percepción de satisfacción y de felicidad con la vida. Entonces, la participación religiosa parece tener un efecto protector sobre el bienestar emocional y físico, es decir, sobre la salud de las personas, y el afrontamiento religioso comparado con otros tipos de afrontamientos, cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones, se observa como particularmente beneficioso, ya que colabora en situaciones vitales negativas y estresantes, tales como enfermedades y duelos por pérdidas de seres queridos. Eso está muy padre porque el estudio decía que no es el mismo estilo de afrontamiento el de una persona que no tiene prácticas religiosas que al que tiene prácticas religiosas o espirituales. Y estos factores protectores nos ayudan o ayudan a las personas que tienen las prácticas religiosas a salir más pronto de estas enfermedades, ¿sí? O de estos duelos, que a las personas que no tienen las prácticas religiosas. ¿Preguntas, comentarios? Ahora, cuando la causa de estrés es una situación que amenaza la vida, una enfermedad, un accidente, una cirugía, un trasplante, un desastre ambiental o un conflicto interpersonal, la persona que percibe el apoyo de Dios o de otros miembros de su congregación puede reducir su reacción al factor amenazante o estresante, es decir, percibe el apoyo tanto de Dios como de las personas de su grupo religioso, de su congregación. Vemos aquí otra vez también muy importante esta parte social de como factor protector de la salud, del apoyo social. Ya por último, las experiencias de paz interior profunda asociadas con frecuencia en la práctica religiosa de la meditación, de la plegaria, pueden producir cambios en respuestas simpáticas, las cuales hacen surgir una relajación parasimpática. Aquí estamos hablando del sistema nervioso, que a su vez lleva a una disminución de las reacciones fisiológicas. Y es decir, menos ansiedad, menos crisis ansiosas, menos depresión, que se ha observado en personas que tienen prácticas religiosas. De este modo, ciertas prácticas religiosas o espirituales pueden hacer surgir una respuesta de relajación como reacción fisiológica integrada, opuesta a la reacción del estrés, ¿sí? Tener una práctica religiosa espiritual también tiene efectos sobre el estrés. No quiere decir que no nos vamos a estresar, ¿no? Pero que, como decíamos ahorita, sabemos que tenemos el apoyo tanto de Dios como de una comunidad a la que nosotros pertenecemos. También se mencionaba la existencia de una vasta literatura que destaca los efectos salugénicos de la religión y la espiritualidad, a la vez que llama la atención sobre cierto tipo de creencias o experiencias religiosas que pueden producir efectos negativos en la salud y el bienestar general. También se rescataban estas partes negativas que no las vamos a mencionar ahorita. Ok, entonces, si pudiéramos recapitular la sesión de hoy, ¿quién me ayuda? Luciel, fuiste tú el que estuvo más en la sesión. ¿Yo qué? Ayúdanos a recapitular un poquito de todo lo que vimos ahorita en la sesión. Pues creo que el tema principal fue las bases del comportamiento humano, ¿no? O las bases de la conducta humana. Ajá.
Y parte de lo que recuerdo del inicio, bueno, lo que más me acuerdo es que cuando demos consejería tenemos que asegurarnos eh, debemos de preguntar la situación de que qué tanto, la frecuencia, la duración, la intensidad, para poder identificar bien qué sucede con la persona. Okay. Hablamos de las emociones básicas, no, sentimiento, bueno, ya me rebrujé ahí, de lo básico y ¿qué más? Nada, no me acuerdo. Está bien, vamos bien, va quedando algo. ¿Sí? Yuri, ¿algo que quieres comentar? Pues se me hace interesante cómo ahora la psicología está tomando en cuenta la religión y incluirla aún lo que dijiste de la OMS, las esferas del bienestar de las personas, incluirlo, pues se me hizo así como que órale, muy interesante y pues muy padre, ¿no? O sea, porque pues siempre, como dices, siempre ha estado como que muy delegado, como que la espiritualidad no tiene ninguna importancia, eso simplemente lo físico y Sí. el tratamiento médico y psicológico y paralelo. Entonces me hace muy padre que ellos estén dando crédito a la espiritualidad y creo que esto nos hace también ser un poquito más responsables, porque también nosotros tenemos que tomar en cuenta lo médico, porque muchas veces como cristianos tendemos a satanizar todo, o a que Exacto. todo es demonio, o a que necesitas una liberación, cosas así por el estilo, cuando a veces realmente la persona necesita ayuda psicológica o psiquiátrica a veces y hasta el medicamento, ¿no? O sea, Sí. no estar peleados tampoco nosotros como cristianos con lo psicológico, lo psiquiátrico o lo médico, ¿no? Sí, exacto. Es algo que vamos a ver, es algo que vamos a ver más adelante, hasta dónde nosotros podemos ayudar a la persona, ver nuestro límite y aprender o sí tener las bases para poder identificar si la persona está pasando por un trastorno del estado de ánimo, que un trastorno del estado de anímico, perdón, es una enfermedad como tal y necesita un tratamiento ya sea psicológico o psicopsiquiátrico, ¿sí? Entonces nosotros a veces, como decía Yuri, lo queremos solucionar con una liberación o viéndolo desde la perspectiva espiritual, ¿no? Que no la estoy demeritando, pero también está esta perspectiva biológica que necesita probablemente ser tratada y nosotros debemos de saber identificar cuándo necesita ser tratada de esa manera y cuándo nosotros podemos ayudar a la persona solamente con consejería. Y creo que somos un equipo multidisciplinario más bien, ¿no? Exacto. O sea, porque no es todo espiritual, pero tampoco es todo biológico. Creo que Exacto. sí, ser equipos multidisciplinarios es la base, ¿no? Exacto, siempre va a haber algo que desde nuestra disciplina, desde nuestra perspectiva, podamos aportar para el bienestar de la persona. Aunque su situación sea biológica, sea orgánica, va a haber algo que desde nosotros, desde el cristianismo, podamos aportar. ¿Sí? Siempre, siempre. Ok, entonces, ya recapitulando, vimos, sí, como dijo Cielo ahorita, las bases de la conducta, el por qué nos comportamos, cómo comportamos, cómo vimos este esquemita de cómo se dan nuestras emociones, la conducta, cómo se da. Vimos la diferencia entre emociones, sentimientos, estado de ánimo, trastorno del estado de ánimo. Empezamos a ver, vimos también lo del bienestar, que es como una de las metas principales de la consejería, el aportar al bienestar de las personas, que la persona recupere el bienestar. Y también vimos esta parte muy interesante de cómo la espiritualidad puede aportar al bienestar de las personas. Ya no es alejado a lo que se tenía o se determinaba como bienestar, que era físico, biológico y social, nada más. Ahora
vemos que la espiritualidad es un factor protector o puede fungir como un factor protector en el bienestar de las personas. Y ahí es donde nosotros entramos, donde nosotros podemos aportar desde nuestra perspectiva del cristianismo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a terminar la sesión. Yuri, si quieres ayudarnos a orar y cerramos. Claro. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que necesitamos aprender, Señor, aún más para poder ayudar a las demás personas, Señor, y aún para nosotros, Padre. Ayúdanos en este tiempo, Señor, de clase, que podamos a guardar todo lo que hemos aprendido, Señor, guardarlo en nuestro corazón, que podamos dar fruto de ello, Señor, de lo que hemos estado aprendiendo y lo que vamos a estar aprendiendo en estas clases. Danos esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, para poder identificar algún problema, alguna situación, Señor, y poder dar la consejería conforme a tu corazón. Que seas tú el que nos guíe, Señor, para poder identificar cualquier situación y poder guiar a estas personas a darles una respuesta, Señor, pero sabiendo que tú eres la respuesta, Señor. Gracias, te bendecimos y bendecimos este día, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces nos vemos el otro martes, perdón. No hay tarea. Yay. A lo mejor el otro martes sí ya hay tarea y nos vemos. Ya les envío el libro, Ya sí les envío el libro. Se me falta enviar. Por favor. ¿Hay alguna indicación para los que van a ver la clase después? O sea, nomás que te envíen un mensaje y ya la vi o una Yo creo recapitulación. para cuando no haya tarea, quienes vean la clase después nada más entregan un reporte. Puede ser de una cuartilla nada más de lo que es la clase. ¿Sí? Como la recapitulación que dijeron oralmente los estudiantes ahorita. Ajá, sí. Ok. Nada más. Oye, Moy, ¿y nos podrás mandar las diapositivas también? Sí, sí se los puedo mandar. Porque dices que eso no va a venir en el libro, ¿verdad? Esta primera sesión no venía en el libro. El curso comenzaba con el tema de la meta de aconsejar, pero revisando pues el contenido del curso, creo que sí era importante como dar una introducción a lo que es la conducta humana y pues a este concepto de bienestar, ¿no? Cómo la espiritualidad abona a esto. Entonces ya la siguiente sesión ya vamos a retomar esta parte de la meta de aconsejar. Comenzamos así, ahora sí de full con el libro. Ok. Pero sí puedes mandarlo las diapositivas, ¿verdad? Yo se las envío. Gracias. Ok. Entonces nos vemos el próximo martes. Bye bye. Sale. Bye. Bye. Bye a todos. Bye a todos. Saludos.